Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema 2, Cátedra Derecho Administrativo 2 de la Universidad Santa María. Continuamos pues con las clases en línea, motivado a la pandemia. Gracias a Dios y a la Virgen ya hay dos empresas que afirman tener la vacuna con una efectividad del 95%. Y según lo que logré leer hoy, garantizan ya que el tema COVID será historia a partir de mediados del próximo año. Bueno, vamos a hablar de la notificación del acto administrativo. Elementos esenciales para la notificación, formas de notificación, procedimiento que se debe seguir para la notificación, lo que se entiende por notificaciones erradas y defectuosas, los efectos de la notificación. Vamos a hablar del principio de ejecutividad y del principio de la ejecutoriedad. Para poder seguir con este tema, ¿verdad? Para analizar el tema de la notificación, tenemos que tener a la mano la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ¿verdad? Ella regula en su artículo 72 al 77, ¿verdad? Regula todo lo relativo a la notificación. ¿Qué debe entenderse por notificación? Es hacer del conocimiento de la persona cuyos derechos subjetivos, legítimos, personales y directos pudieran resultar afectados, pudieran verse afectados por el contenido de ese acto administrativo, hacer de su conocimiento el acto administrativo de manera íntegra, ¿verdad? Para que ellos, si así lo consideren, ejerzan los recursos o las acciones que la ley permite o que la ley pone a su disposición en caso de que ellos no estén conformes. Es importante destacar que solamente si el acto perjudica a la persona se puede ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa o bien a la vía administrativa. Esto es importante explicarlo, ¿no? En otrora, cuando estaba en vigencia la Constitución del 61 y estaba en vigencia la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para poder acudir ante la vía contencioso administrativo era necesario primero el agotamiento de la vía administrativa. Para usted poder acudir ante un tribunal contencioso y solicitar la nulidad del acto que usted consideraba le era adverso o le era lesivo de sus intereses legítimos, personales y directos, usted tenía que ir primero a agotar los recursos que prevé a tales efectos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a saber, el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico. Si usted no ejercía el recurso de reconsideración, el acto quedaba firme y entonces no tenía opción de acudir ante la vía contencioso administrativo. Pero con la entrada en vigencia de nuestra Constitución del 99 y la interpretación que le dio la Sala Constitucional al derecho de acceso a la justicia, una interpretación muy amplia, muy precisa, dice que es un derecho, pues, es un derecho constitucional y que no se le puede negar al administrado. Entonces usted tiene dos opciones. Primero, si el acto le es adverso,
usted puede ejercer su recurso de reconsideración y posteriormente, si le es negada esa solicitud, puede ejercer el recurso jerárquico. Y si no lo quiere ejercer, entonces usted simplemente tiene 180 días para acudir ante la vía contencioso administrativa y ejercer su recurso, recurso de nulidad. Es importante destacar que si usted activa la vía administrativa, es decir, si usted ejerce el recurso de reconsideración o ejerce el recurso jerárquico, tiene que esperar a que estos sean decididos, o bien si no son decididos dentro del lapso que prevé la ley, entonces tiene que esperar que ese lapso transcurra en su totalidad y no ejercería el recurso contencioso en contra de un acto administrativo, sino en contra del silencio administrativo en que incurrió en este caso la administración pública. Entonces encontramos que cuando el acto es de efectos generales, ¿verdad? Cuando el acto es de efectos generales, es decir, cuando el acto va dirigido a un número indeterminado de personas, que hace imposible conocer quiénes serían los interesados, ¿verdad? Entonces el acto se publica en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, si emana de algún órgano del Poder Público Nacional. Si el acto emana de un órgano del Poder Público Estatal, entonces se procede a su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Y si el acto emana de un órgano del Poder Público municipal o local, el acto se publica en la Gaceta Municipal. Conforme a lo prevé el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hay algunos actos de carácter particular que deben ser notificados. Así lo exige la ley, entonces deben ser publicados en Gaceta Oficial algunos actos administrativos de carácter particular. Ahora bien, cuando el acto es de carácter particular, se notifica. Nos dice el artículo 73, se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto e indicar, si fuera el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deben interponerse. Entonces, del artículo 73, ¿verdad?, tenemos que la notificación debe ir acompañada del texto íntegro del acto. No puede ir simplemente una notificación, tiene que contener el acto con el texto íntegro del acto por completo. Entonces, la mayoría de los organismos públicos lo que hacen es imprimir la notificación y entregan una copia del acto administrativo. Otros hacen la notificación y incorporan a la misma notificación el contenido completo del acto administrativo, ¿verdad? Además, adicionalmente, debe señalarse en esa notificación, además de que debe contener el texto íntegro del acto, debe señalarse en esa notificación los recursos que caben en contra del acto administrativo. Entonces, como quiera que les dije que es una potestad del administrado ejercer los recursos que se establecen en vía administrativa o en vía jurisdiccional, entonces en la notificación nosotros simplemente colocamos que de conformidad con lo previsto en el artículo 73, usted puede ejercer o usted tiene la potestad
de ejercer el recurso de reconsideración dentro del plazo de 15 días, ¿verdad? O bien ejercer el recurso de nulidad conforme a lo prevé la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo en un lapso de 180 días. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, si la notificación no reúne los requisitos que les he señalado, no surtirá efecto de ningún tipo. Se toma como que si no se hubiese hecho. Con eso tienen que tener cuidado, porque simplemente se traduce en una pérdida de tiempo, ¿no? La notificación tiene necesariamente que estar acompañada del texto íntegro del acto y necesariamente tiene que estar acompañada debe incorporar, los recursos o acciones que pueden intentar los administrados. De conformidad con lo establecido en el artículo 75, que yo creo que aquí hay un pequeñito error, la notificación se entrega en el domicilio, en la residencia, ¿verdad? En el domicilio o en la residencia de la persona a quien va dirigida. Entonces, el legislador coloca que se dejará constancia de la hora en que se entregó la notificación y de la persona que recibe, ojo, de la persona que recibe, no dice que tiene que ser recibida directamente por la persona cuyos derechos subjetivos, legítimos y personales y directos pudieran ser afectados. Entonces, aquí hay un error o se puede prestar a un problema, se puede presentar un problema por cuanto usted llega al domicilio de esa persona y ahí en la casa de esa persona está un empleado, está un familiar, lo recibe, lo firma, le pone su número de cédula y la notificación es válida, y eso va en contra del principio general de la notificación personal. O sea, va en contra de un derecho constitucional a la defensa. Porque si usted colocó como domicilio una oficina y esa oficina sigue funcionando, pero ya usted no trabaja allí, la secretaria recibe y usted está notificado, y eso le puede ocasionar un problema. De allí, bueno, que sea importante que cuando usted vaya a ejercer algún recurso o sea notificado de algún procedimiento, del inicio de un procedimiento administrativo, indique su número de teléfono como lo están exigiendo los tribunales e indique igualmente un correo electrónico, siempre y cuando usted lo esté revisando permanentemente. Ahora bien, ¿qué sucede si no podemos practicar la notificación personal? ¿Qué sucede si en el momento en que el funcionario del organismo va hacia ese domicilio que fijaron en el procedimiento administrativo y se le informa que esa persona ya no trabaja allí o que ese no es su domicilio, ¿verdad? Entonces, cuando resulte impracticable, artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando resulte impracticable la notificación, se procederá a publicarlo en un diario de mayor circulación, ¿verdad? Fíjense ustedes que esto es un poquito delicado. Ahorita los periódicos están circulando muy poco, ¿verdad? Hay periódicos locales, sería perfecto para un municipio o para un estado, pero a casos de nivel nacional, un diario de circulación nacional hay pocos. Adicionalmente tenemos, por ejemplo, el diario La Religión, que es el que reparten en las iglesias. Cuando ustedes tengan la oportunidad lo revisan y dice diario La Religión, diario de circulación nacional. Y entonces le publican allí, que uno difícilmente lo esté leyendo, y la notificación va a reunir los requisitos, y usted va a estar en un problema porque se le van a pasar los lapsos. Y eso es normal porque los abogados muchas veces se valen de estas pequeñas lagunas que presenta la ley, de estos pequeños inconvenientes que se pueden presentar para ellos salir favorecidos en sus intenciones.
Así las cosas, encontramos en el artículo 77 algo que es importante señalar, que si usted al momento de practicar la notificación le indica al interesado un recurso que no procede, que no es el adecuado, que no es el que está establecido en la ley para que él ejerza su derecho a la defensa, ese recurso, esa notificación no tiene validez y ese recurso no se tomará, se tiene como no hecho, como no ejercido, y él podrá intentar el recurso que en realidad le correspondía intentar. Entonces, como les dije, ¿verdad? Íbamos a hablar del tema 2, de la notificación. Ya hicimos un pequeño análisis de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, artículos 72 al 77, ¿verdad? Vamos a revisar ahora lo que serían las formas de notificación. La forma de notificación es personal o es por prensa. De conformidad con la ley, ahora se puede notificar por vía electrónica. Aunque esto no está muy desarrollado, pero ya se está poniendo en práctica y eso es importante. Entonces, bueno, que si usted tiene un correo electrónico, lo utilice, porque ahí le pueden llegar sus notificaciones y las notificaciones serán válidas. El procedimiento de notificación, según el programa, como ya se los dije en la ley, ¿verdad? El funcionario encargado de practicar la notificación se dirige al domicilio y allí deja constancia del número de cédula y de la persona que lo recibió. Hicimos la observación perdón, de que eso era un problema porque la persona podía no estar allí, ¿verdad? Y quedar notificado, pero se están cumpliendo con las formalidades de la ley. La notificación errada y defectuosa a la que nos exige el programa se refiere al artículo 77, ¿verdad? De la ley, de la LOPA, que dice que si usted no reúne los requisitos, si la notificación no reúne los requisitos, entonces se toma como no hecha. Y adicionalmente que nos dice que si sobre la base de esa información que usted le dio de manera errada en la notificación, el administrado ejerce un recurso que es improcedente, entonces ni la notificación tiene validez y el recurso que él interpuso, el escrito, se toma como no hecho. El efecto de la notificación es que exterioriza, pues, el acto administrativo y da inicio para que se pongan en práctica los recursos administrativos o contencioso administrativo respectivos. Les dije que íbamos a hablar de la ejecutividad y de la ejecutoriedad. El acto administrativo está recubierto de una presunción de legalidad. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, que se presume, valga la redundancia, que el funcionario que dictó el acto administrativo cumplió con todos los pasos que la ley exige, ¿verdad? Y entonces el principio de la ejecutoriedad se refiere a que en base a ese principio de ejecutividad que nos dice que le da una presunción de legalidad del acto, el acto puede ser ejecutado inmediatamente. Entonces, una vez culminado el acto administrativo y notificado y concluidos los lapsos que establece a tales efectos la ley, el mismo funcionario que dictó el acto puede ejecutarlo. En relación a los elementos esenciales de la notificación que nos los exige el programa, ¿verdad? Tenemos elementos esenciales para la notificación. Tenemos que está, si el acto es de efectos generales, tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial. Si es dictado por un órgano del Poder Público Nacional, como se los dije, tiene que ser publicado en Gaceta Oficial. Si es dictado por un órgano del Poder Público Estatal, tiene que ser publicado en la Gaceta del Estado, y si es dictado por un órgano del Poder Público Municipal, tiene que ser dictado en la Gaceta Municipal. Conforme al artículo 73,
Otro elemento esencial es la forma en cómo se notifica. Yo se los expliqué, se notifica en el domicilio, ¿verdad? Debe contener la notificación del texto íntegro del acto, porque si no, no cumple con los requisitos. Si la notificación no cumple con el requisito, no surte efecto de ningún tipo, ¿verdad? Bueno, ya hemos llegado así al final del tema 2 del derecho administrativo 2 de la Universidad Santa María. Vamos a proceder, como siempre, a hacer unas asignaciones de manera tal de que ustedes aprovechen el material que voy a publicar en YouTube para que puedan realizar sus actividades. La primera pregunta: ¿qué entendemos por notificación? ¿verdad? La segunda pregunta: ¿qué efecto tiene una publicación de un acto administrativo en Gaceta Oficial? La tercera pregunta: conforme al órgano que dicta el acto, ¿dónde se publica el acto de efecto general? La cuarta pregunta: ¿qué sucede cuando la notificación es errada o es defectuosa? Tienen las 4 preguntas. Hoy es día viernes. El día jueves de la semana que viene ese trabajo tiene que estar en el correo del salón para que yo proceda a revisarlo. Bueno, buenas tardes y gracias.